voy a hablar de los aspectos puramente económicos de la propuesta. Lo primero es decir que hay muchísimas ideas referentes a la renta básica. Podemos cobrar una propuesta que sea puramente individual, darle un plus por minusvalías, por tamaño de familia. Pero, bueno, vale, genial. Yo daré, digamos, la vía en la que estoy yo trabajando a través del trabajo final de mi carrera. Yo estudio economía. Por supuesto, he tenido, como muchos otros estudiantes, problemas para pagar mi matrícula universitaria. Con una renta básica esto no me habría ocurrido. Por supuesto, tampoco he trabajado de algo cercano a lo mío. Lo más cercano a lo mío ha sido dar clases particulares, como muchos jóvenes de mi edad. Y yo me metí en economía para erradicar la pobreza. Eso se lo dije a mi madre cuando me metí en la carrera. Por eso he llegado a conocer la renta básica. El 60% de la gente no conoce la renta básica. Gracias a Isabel, ya por lo menos todos los que estamos aquí ya podemos conocerla. Para hablar de los aspectos económicos de la renta básica, voy a hablar a través de varias fases, ¿vale? La primera sería en torno a cómo podríamos financiarla, desde mi punto de vista. Luego, oye, pues puede haber diferentes opiniones. Lo primero sería realizar una reforma del IRPF, ya sabemos todos, ¿vale?, lo que es el impuesto que se presenta cada año, justo en la campaña, que favoreciera al tercio más pobre de la población, dejara completamente con el mismo término digamos, a las rentas medias y demás, y a la población más rica le disminuyera en gran parte su renta. ¿Qué ocurre? Que muchas veces las personas más ricas tienen los instrumentos necesarios como para hacer pagar menos impuestos. Claro. ¿Qué pasa? Que al final el pobre, quien gana a lo mejor 12.000 euros al año, paga más que quien cobra 100.000. Por eso lo que es necesario sería invertir en políticas de persecución del fraude fiscal. Actualmente en España, por cada euro que se invierte en persecución del fraude fiscal, se recaudan 10. Imaginemos si recaudaríamos, si invirtiéramos un par de miles de millones más. Eso sería una fuente de financiación, la principal. La segunda, en mi opinión, sería a través de la supresión de ciertas prestaciones. Por ejemplo, la prestación por desempleo, bajo mi punto de vista, yo la suprimiría y todas las personas, tanto desempleadas como no, obviamente, porque es universal, todas las personas recibirían esa prestación. ¿Qué ocurre si un desempleado tendría que recibir una prestación mayor? Por ejemplo, si una persona que se queda en el paro tendría que recibir una prestación de desempleo en vez de 684 euros, tuviera que ser de 1.200, tendría que recibir la diferencia. Otras vías de financiación, aparte de suprimir la burocracia. Muchas veces las personas que reciben prestaciones por desempleo, rentas mínimas de inserción, impuestos negativos, están sometidas a un escrutinio por parte de la entidad que les dice, es decir, les dice, tú eres pobre, tú eres inferior a esta otra persona. Lo que hace la renta básica es igualar a todos. En este sentido nos ahorraríamos mucho dinero por parte de la burocracia y por parte de todo ese estigma social que se provoca. Es decir, la renta básica universal dignifica a la propia persona que la cobra. Otros modos de financiación serían nuevos impuestos. Se habla últimamente de la tasa Google que quiere imponer el gobierno para cobrar en torno a 600 millones de euros al año. Obviamente ese impuesto sería completamente insuficiente para financiar una política de este calibre. Pero necesitaríamos no solo recaudar 600 millones, sino aproximadamente más de 1.000 millones al año. Estamos hablando de empresas tipo Google, tipo Facebook, el IBEX 35. El 75% de las empresas que cotizan en el IBEX 35 no pagan impuestos en España. Estamos hablando de empresas como Inditex, en la que, incluido yo, compro. Y que después sus propietarios ingresan miles de millones de euros en dividendos. Y que, por supuesto, los impuestos que pagan por esos dividendos son ínfimos. Por otro lado, impuestos a las empresas que contaminen, impuestos medioambientales. Y, por supuesto, el aumento del IVA en los impuestos de lujo. No puede pagar la misma persona el IVA, no podemos pagar el mismo IVA por unos pañales que por un yate, como dice Ciudadanos, por ejemplo. O por los preservativos, por ejemplo. Así pasa, que luego tenemos problemas, sobre todo los jóvenes, a la hora de problemas de financiación en ese sentido. El segundo aspecto sería el marco de introducción de la renta básica. Desde la Unión Europea, solamente con el Estado, con la colaboración de las comunidades autónomas. El aspecto ideal sería contar con la colaboración de la Unión Europea.
En estos momentos, obviamente, estamos muy lejos de conseguir eso, pero la financiación y el poder que se podría conseguir con la Unión Europea no lo tiene solamente, puede ser un país como España o un país como Italia o Portugal. Pero bueno, no estamos en esas. Actualmente, ¿se podría conseguir con el Estado únicamente? Sí. Y con la colaboración de las comunidades autónomas, que son quienes más cerca están de los ciudadanos, aparte de los ayuntamientos, por supuesto. En cuanto al proceso de introducción, que sería este tercer aspecto del que hablo, podríamos hablar de tres aspectos. El gradual, es decir, a partir de introducir impuestos negativos con el fin de ir igualando las rentas de las personas que se encuentran en situación de pobreza, de desempleo, trabajos precarios. Después introducir ciertos, podemos hablar incluso de subsidios salariales durante un periodo de tiempo muy corto, por supuesto, con el fin de que los salarios vayan aumentando, llegado el momento que cuando la sociedad, digamos, esté preparada, porque en mi opinión la sociedad ahora mismo no está preparada para concebir que alguien pueda cobrar dinero en su cuenta bancaria por, entre comillas, no hacer nada, pero es que en realidad está haciendo algo, está existiendo. Y eso es un derecho, el derecho a la vida. Esa sería una de las primeras fases de la que yo estoy a favor. La segunda fase sería, de un momento a otro, suprimir, digamos, pasar de 0 a 100 y pasar directamente a la renta básica. En cuanto a la cuantía, siempre se habla de que sea, por supuesto, lo viene en el término básica. El umbral de la pobreza en estos momentos en España está en 664 euros, ya lo han mencionado los compañeros. ¿Qué ocurre? No es lo mismo vivir solo que vivir en familia. Se producen lo que los economistas denominamos unas economías de escala. Quien vive solo tiene que pagar a lo mejor un alquiler de, voy a tirar por lo bajo, 500 euros. Muy bajo estoy tirando. Si vives en familia y cada uno cobra 684 euros, se produce una situación de inequidad para esa otra persona. Entonces tenemos que ponderar de alguna manera a las personas que viven solas, porque al fin y al cabo vivir solo es una elección. Un aspecto que me parece muy importante y que me lo enseñan muchos compañeros y compañeras es si repartimos dinero a todo el mundo, por decir de algún modo muy suave, no subiría la inflación. Es decir, si sube la inflación al final la renta básica no valdría para nada. Bueno, esto depende. También depende de la política que lleve el gobierno. La renta básica con el tiempo cambiaría, pero no estamos hablando de modificarla con el IPC. Si la modificamos con el IPC, al final seguimos el ritmo de la inflación. Y si seguimos el ritmo de la inflación, al final es cuando conseguimos sobreinflacionar. ¿Por qué? Porque la gente tendrá más dinero en la cartera, los precios seguirán subiendo y entraremos en un círculo vicioso. ¿Cómo podemos hacer esto de aumentar la renta básica entonces? Ligarla a dos factores, el crecimiento del PIB y el crecimiento de la productividad. En estos momentos, como sabemos todos, los salarios en España durante la crisis han disminuido, vamos a decir de media, un torno al 10%. Si los hubiéramos ligado a la productividad, hubieran crecido más de un 15%. Eso dice mucho de la productividad de los españoles en la última década y de la actitud de las empresas en el mismo periodo. Uno de los últimos sería la gestión, si viniera por parte del Estado, por la parte de las comunidades autónomas. Lo ideal para reducir la burocracia y los costes sería que la diera directamente el Estado, que cada persona en su cuenta bancaria o si se recibiera por cuota familiar, la pagara directamente el Estado. Ahora voy a hablar sobre unos aspectos mucho más importantes que sería el parasitismo y los efectos sobre el trabajo y el consumo. Si la gente cobra de repente 684 euros al mes por el mero hecho de ser ciudadano de nuestro país, los empleos de 300 euros dejarían de existir. Mi mejor empleo ha sido de 200 euros al mes. Digo, cotizando a la Seguridad Social. ¿Por cuántas horas? 8 a la semana. 8. Por supuesto, quien cobrase 2.000 euros no creo que siguiera trabajando, no creo que siguiera trabajando las mismas horas. Seguramente redujera su nivel de trabajo a la semana y otras personas verían aumentada esa participación laboral. Yo pregunto a amigos y les digo, Alejandro, si tú recibieras 300 euros al mes, vamos a poner una persona de 23 años como yo, ¿qué harías con este dinero? Bueno, lo primero que me dice es pagar la matrícula en la universidad, salvo que no tenga beca, salvo que tenga beca. En ese momento me dice, bueno, podría intentar comprarme algún coche o podría ahorrarlo
con el fin de invertir en mí mismo, es decir, en capital humano, en formarme más. Pues lo mismo para las personas de 45 años y 50 años que están en desempleo. Yo cuando mi padre estaba en paro, me encantaría que mi padre se hubiera reciclado para tener más opciones de trabajo. Sin embargo, obviamente, al no recibir esa financiación y al ser autónomo en su trabajo y después de quedarse en paro, no recibía prestación. Por tanto, no obtenía esa posibilidad de reciclaje. No podía formarse. Estamos encerrando a las personas en una trampa de pobreza. Esto es muy importante. También preguntan los compañeros, sobre todo en clase me preguntan, ¿pero qué hacemos con las pensiones? Bueno, a ver, las pensiones, primero respetarlas por el IPC, eso es lo primero, porque hay dinero. Lo segundo, las pensiones no contributivas, como decía Fran, están en torno a 400 euros las más bajas, contributivas y no contributivas. Bueno, pues ya, primero de todo ya pasan mínimo 700 euros con la renta básica. Habría que estudiar si esa persona necesita un plus más o no. Seguramente no lo necesitará. ¿Por qué? Porque ya no tendría que mantener a los nietos ni tener que darle dinero a la semana para que se pudieran comprar una bolsa de palomitas. En estos momentos, la política de pensiones es la más importante en reducción de la desigualdad de España. Si no hubiera pensiones, la desigualdad aumentaría de un día para otro en un 20%. Y ya no digamos de la pobreza, que se sitúa en estos momentos en el 22% de la población. Es decir, el 22% de la población, más de 10 millones de personas, no tienen para llegar a fin de mes, bueno, perdón, a fin de mes no, eso es un milagro, 624 euros al mes. Para ir cerrando, muchas veces me preguntan, bueno, es que sobre todo los detractores dicen, pero es que esto cuesta una millonada. No cuesta ni 100.000 millones de euros, ni hay que empeñar al Estado, ni hay que subir el déficit. Haciendo unas cuentas muy rápidas, si cada persona recibiera 664 euros al mes y tomamos en cuenta esas economías de escala de vivir en compañía, es decir, tomando las medidas de vivir en familia o en convivencia que toma la Agencia de Estadística Europea, Eurostat, que se llama, seguro que habéis oído hablar de ella, en España de media cada hogar está formado por 2 personas y media, 2,50. Si tomamos a las 2 personas y media como adultas, tendríamos que, el nombre que le da Eurostat es adulto equivalente, ¿vale? Utiliza una pequeña escala de ponderación, es decir, el primer adulto vale tanto, los menores de 14 valen tanto y los demás adultos, a partir de 14 años, por supuesto, valen tanto. Estamos hablando de que en España de media hay 1,8 personas por hogar. Si multiplicamos ese 1,8 por los 664 euros y a su vez por toda la cantidad de hogares que hay en España, 18 millones y medio aproximadamente, número arriba, número abajo, según el INE en 2015, estaríamos hablando de que la política cuesta entre 27.000 y 22.000 millones de euros, es decir, no llega al 3% del PIB. El 3% del PIB es ahora mismo la deuda, el déficit anual de España. Pero es que estamos hablando de que solamente en defensa el año pasado se gastaron 8.000 millones de euros. 8.000 millones de euros, cuando estaban presupuestados 2.000. No voy a entrar en las sobrepresupuestaciones, porque si no podemos meternos en un lío. Mientras el gasto en pensiones era de 120.000 millones. El número que os acabo de decir yo de 25.000 millones, 27.000, es contando a toda la población. Pero los pensionistas no cobrarían pensión más renta básica, porque no sería financieramente sostenible. Espera, no, seguimos, es que voy a terminarlo. ¿Qué haríamos con esas pensiones? Que es a lo que yo quería llegar. Tendrían una parte de renta básica, es decir, por ejemplo, la pensión media en España está en 1.080 euros. Bueno, pues esos 664 euros, tengo por aquí apuntado, lo tengo por aquí perdido. Aquí. Sí, es justo la pensión media, o sea que está por ahí. De esos 1.080 euros, 684 irían en renta básica y los 396 restantes en pensión, por supuesto revalorizada con el IPC, mientras que la renta básica se revaloriza ya, como os decía antes, con la productividad de la economía, de los trabajadores que estén trabajando y del crecimiento del PIB. Por tanto, si a esos 25.000 millones, 25.000, 27.000, perdón, les quitamos esas duplicidades, realmente la política podría disminuir incluso al entorno de los 20.000 millones de euros. Es decir, ya en vez del 3% del PIB estamos yendo al 2% del PIB. Y si tenemos una economía que está creciendo al 3% anual,
Las cuentas salen de sobra. Pero no solo eso, podemos reducir además el umbral de pobreza. Y se me ocurre una manera muy sencilla. En estos momentos España maneja, de toda la energía que consume, está en torno al 20-25% de energías renovables que consume. En una década se podía pasar a casi el 100%. Habría que ver la cantidad de coches que circulan, oye, porque un coche es caro. Si toda esa cantidad de dinero que importamos de petróleo, de gasoil, de gas natural, de nucleares, que son peligrosísimas, por supuesto, el precio de la luz podría bajar hasta un 25%. Piensen un momento en las facturas de la luz que tienen en sus casas. La mía está en torno a 100 euros. Estamos hablando de que una factura para 4 personas. Mi hogar es de 4 personas. Si bajamos la factura de la luz de un hogar medio de 100 euros a 75, estamos dando dinero directamente a las familias. Y me da igual si Endesa deja de ganar 4.000 millones de euros, como salían hoy los resultados. Me da igual que siga perdiendo clientes, porque mi gente va a seguir viviendo mejor. Si reducimos el umbral de la pobreza, la política nos cuesta menos. Si además tenemos gente que cobraba mucho y ahora trabaja menos y cobra menos, y gente que cobraba cero o cobraba un poquito y ahora trabaja más y cobra más, podemos llegar a cargarnos la pobreza en el largo plazo con políticas que realmente no son caras, pero que sí son revolucionarias. Ya está.